Miércoles 12 de abril de 2023, muy buenos días, bienvenidos. Hoy en Contacto Directo estará Julio José Prado, el ministro de la Producción. ¿Qué pasa con Más Mundo en el Ecuador? ¿Por qué no llega la inversión extranjera como si desembarca en los otros países de la región? También nos acompañará Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. ¿Qué acciones se están tomando para que el área petrolera levante cabeza? El precio del crudo, que depende de factores exógenos, de factores internacionales, no remonta y acá se paralizan los campos. La focalización del subsidio tampoco se concreta y hoy lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde los días de la campaña electoral, el entonces candidato Guillermo Lasso indicaba que su intención era convertir al Ecuador en un polo de inversiones. Esto bajo el principio de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. En la primera parte de este postulado hay evidencias de un trabajo orgánico que busca la firma de la mayor cantidad de acuerdos comerciales. Pero ¿qué pasa con aquello de más mundo en el Ecuador? Hoy nos acompaña Julio José Prado, el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y también de Pesca. Buenos días, ministro, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Coavisa. Ministro, usted ha señalado que el Ecuador ha firmado contratos de inversión por 5.000 millones de dólares con una proyección que podría llegar a los 7.000 millones de dólares y la gente en las calles se pregunta dónde está esa plata, dónde están esas inversiones que no se ven. Lenin, a ver, lo primero es decir que desde el inicio del gobierno lo que hemos hecho es una estrategia de competitividad integral que tenía varias áreas. Una de esas áreas fundamentales es abrir el Ecuador al mundo, tanto a través de acuerdos comerciales como a través de hacer la estrategia Ecuador Open for Business, que tuvo un inicio con un gran evento en el Ecuador y que después se ha replicado en más de 12 países en el mundo, en algunas ocasiones, muchas de ellas encabezadas por el presidente de la República o por varios ministros de Estado. Eso ha funcionado para traer inversiones al país, para hacerles interesante, digamos, al país a los inversionistas extranjeros, y el resultado de eso, palpable, por ejemplo, en estos últimos 22 meses, es que en términos de contratos de inversión, que son contratos firmados con el Estado, tanto de empresas locales como de empresas extranjeras, tenemos esto que usted ha dicho, más de 7.200 millones de dólares firmados en 22 meses de gobierno, que significa más de lo que se hizo en los últimos 8 años de contratos de inversión. Pero de un contrato de inversión a una inversión propiamente dicha, hay una distancia bastante grande, porque el contrato de inversión es una promesa, una intención de invertir que no se debería contar hasta que se concrete. Y le recuerdo, aunque usted lo debe tener bastante claro, que uno de sus antecesores del gobierno anterior, el ministro, entonces ministro Pablo Campana, dijo en su momento que él había firmado 10.000 millones de dólares en contratos de inversión y bueno, pues las cifras del Banco Central y las cifras del Banco Mundial nos demuestran que esa plata nunca llegó. Bueno, yo no tengo registrado 10.000 millones de dólares, le voy a enseñar qué es lo que tenemos registrado, notarizado y auditado. Esto es información pública hoy por hoy. Si me ayuda con la cámara, este es el nivel de contratos de inversión que existieron desde el año 2013. Aquí se hicieron 7.000 millones de dólares entre el 2013 y el 2020 y entre el 2021, este gobierno, 2022 y lo que vamos de 2023, ya se hicieron 7.200 millones de dólares. Pero su pregunta es muy pertinente, Lenny, si me permite quiero enseñarle otro gráfico adicional de cómo está la inversión societaria en el Ecuador. Esta es la inversión de empresas privadas, locales y extranjeras registradas en la Superintendencia de Compañías. Esa es la que ya se ejecutó. Constantes, disonantes. Lo que ya se, claro, lo que ya se ha ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, 2019, el total de inversión societaria en el Ecuador, 1.420 millones de dólares. En el año pasado, total del año pasado, 2.609 millones de dólares. Hay un crecimiento importante de las inversiones locales y extranjeras. Y claro, ¿por qué no ve uno 7.000 millones inmediatamente en la economía? Porque como usted bien dice, Lenin, esos contratos de inversión se van ejecutando.
tienen una planificación, algunos se ejecutan hasta en 10 años, pero de los contratos de inversión tienen que ejecutarse con un cronograma preestablecido que nosotros le vamos haciendo un monitoreo. De esos 7.000 millones estaban comprometidos cerca de 1.000 millones, tanto de inversión local como extranjera, el año 2022. Y eso es lo que se ha cumplido y tendrá que seguirse dando durante los próximos años, Lenin. Por eso es que el Banco Central del Ecuador reporta entonces, ministro, que el año pasado solo hubo 788 millones de dólares de inversión, porque son 7.000 los que tienen en contratos, pero como se van ejecutando pues a lo largo del tiempo, entonces en el 2022 fueron 788 los que efectivamente llegaron. Es correcto, Lenin. Entonces, a ver, primero no escondamos ninguna cifra. El Ecuador tiene hoy por hoy un riesgo país que cuando nosotros llegamos con el presidente Lasso, ¿no es cierto?, hace casi 24 meses, era de 800 puntos. Hoy por hoy está en 2.000 puntos básicos. Esto significa que evidentemente para poder atraer inversión en el Ecuador, hoy tenemos que hacer el triple de esfuerzo que teníamos que hacer hace pocos años. Eso quería preguntarle, embargo, ministro, a la hora de promocionar el país, hidroeléctrica, sector petrolero, telecomunicaciones, que son grandes negocios en donde cualquier inversionista podría obtener pues réditos importantes, los interesados extranjeros observan con atención, pero al final desisten, no se atreven a dar el último paso. Al menos parecería que eso es lo que sucede porque las cifras lo señalan. ¿Por qué razón pasa esto? Mire, a ver, nosotros hemos trabajado evidentemente con el ministro Salas, el secretario Roberto Salas, para poder crear este portafolio de alianzas público-privadas, sobre todo en esos sectores estratégicos que usted ha mencionado, porque yo me encargo de las inversiones privadas y de la promoción, pero evidentemente cuando ya se trata de alianzas público-privadas o inversiones público-privadas, tenemos que verlos con los ministerios del ramo. Y en realidad lo que hemos visto es que de estos 7.000 millones de dólares que he mencionado durante estos 22 meses de gobierno, sí hay una gran cantidad, sobre todo de proyectos mineros y de proyectos de energía renovable. Esos se están ya invirtiendo en el Ecuador. Dicho de paso, Lenin, las inversiones, por ejemplo, mineras, ya están reportando regalías importantes al país. Hoy por hoy se están exportando, bueno, hasta el año pasado se exportaron casi 3.000 millones de dólares en en exportaciones mineras. Y se espera que eso vaya creciendo en forma muy importante a medida que estos otros proyectos mineros, eólicos, de energía renovable, aterricen en el país. El Ecuador tiene un potencial gigantesco, no solo en la parte de sectores estratégicos, sino también en la parte privada, productiva. El sector agropecuario, el sector agroindustrial, camaronero, pesquero, la pitahaya, el aguacate, etcétera. También, puede ministro, crecer. El sector turístico, evidentemente. Todo el mundo dice, Ecuador es una potencia turística y vamos, pues ¿dónde están las decenas de hoteles, los centenares de empleos y de otros negocios que se activen o se reactiven acompañando a aquello? No se lo ve. Lenin, sin duda, a ver, hay dos elementos, ¿no es cierto? Para los inversionistas internacionales lo que más preocupa hoy por hoy es el tema relacionado con el riesgo país. Este riesgo país que bordea 2.000 puntos, no por el mal modelo de negocios, el mal modelo económico de desarrollo del país, es por la conflictividad política que vivimos en el Ecuador y evidentemente por el juicio político que está tratando de seguir la Asamblea Nacional al gobierno, al presidente de la República. Y esto pone en zozobra a nivel internacional. Pudiésemos tener el doble, el triple de inversiones, porque el Ecuador tiene un potencial y lo estamos demostrando con los contratos de inversión que se están aprobando. Y ya en el lado local, Lenin, es también muy claro que sobre todo al sector productivo local, lo que más le está golpeando en este momento es la inseguridad, las vacunas, la zozobra del día a día. Y ese tema también tenemos que enfrentarlo con una estrategia integral de seguridad. Son estos dos elementos que tenemos que trabajar de manera urgente, los temas internos y los temas externos, para que el Ecuador realmente siga siendo un país destino de inversiones que se está convirtiendo, pero que tiene que consolidarse, Lenin. ¿Cuál es ese elemento diferenciador, ministro, que provoca que a Colombia lleguen 10.000 millones, a Perú 7.500 millones de dólares, a Chile 15.000 millones de dólares, a Uruguay, un país pequeñito, 3.600 millones de dólares según datos del Banco Mundial al año 2021, en Ecuador en ese mismo año, según el mismo Banco Mundial, pues solo 641 millones. ¿Qué es lo que pasa? Porque no vamos a decir que en Perú y en Colombia no hay inseguridad en las calles y peor aún, no vamos a decir que no hay crisis política, pero allá sí llega el dinero y acá no.
Las cifras que usted presenta son totalmente reales. Son del 2021, ¿no es cierto? Pero si los ponemos incluso en el contexto histórico de los últimos 15 años, Ecuador es el país de América Latina que atrae menor inversión extranjera frente a su PIB. Atraemos cerca del 0.7% del PIB, mientras que los países que usted menciona, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, República Dominicana, atraen 3, 4, 5 o hasta 6% de su PIB. ¿Por qué se da eso? Múltiples causas, pero les voy a explicar algunas rápidas. Primero, acuerdos comerciales. Todos esos países que usted ha mencionado son abiertos al mundo, tienen tratados de libre comercio que incluyen temas de protección de inversiones. El Ecuador recién está haciendo acuerdos comerciales que contengan temas de servicios, de inversiones, de acceso a mercado. Si un inversionista no puede enviar sus productos a otros países sin pagar aranceles altos o sin pagar esos costos tan altos de fletes, etcétera y demás, pues no va a venir a invertir al Ecuador y va a preferir irse a otros países. Por eso estamos cambiando el modelo de desarrollo, Lenny, ¿no es cierto? Otro tema importante. Y precisamente el por tema, ahí... déjeme solo le cuento algo, el tema de las leyes, ¿no es cierto? Las leyes del año pasado tratamos de pasar una ley de inversiones que tenga componentes de zonas francas, de temas de servicios, de atracción, de componentes tecnológicos y demás. Eso fue archivado en la Asamblea y nunca se volvió a tratar. Esos son los temas que diferencian esos países de lo que ha sido en el Ecuador. Sin embargo, a pesar de todo eso, las cifras que le presento de inversión local y extranjera hablan por sí solas. Sí tenemos más inversión, pero deberíamos tener, Lenin, el doble o el triple de lo que tenemos. Para tratar de recuperar el tiempo perdido, Ecuador ha firmado o está a punto de cerrar acuerdos comerciales con Costa Rica, con China, con Corea del Sur, se va a empezar con Canadá, también con Panamá. Y la gente en las calles, ministro, se pregunta, ¿esto en qué me beneficia? Respóndales, por favor. Totalmente. Mire, a ver, los acuerdos comerciales lo que permiten es que los excelentes productos que tiene el Ecuador lleguen a mercados internacionales con precios más competitivos. Hoy por hoy, por ejemplo, exportar a China, a Corea, que es el acuerdo comercial que acabamos de cerrar hace poquísimos días, exportar prácticamente cualquier producto de la agroindustria ecuatoriana a Corea tiene un arancel de entre el 20, 30 o hasta 45% en algunos casos. Si tenemos excelentes productos, la pitahaya, el mango, el banano, el camarón, el pescado, etcétera, las flores, esos pagando 30, 40% de aranceles se hacen evidentemente poco competitivos en los mercados. Si es que exportamos más, le damos más oportunidades a ustedes, productores ecuatorianos, en la costa, en la sierra, en el oriente, de llevar sus productos al exterior, de pagar menos y tener más rentabilidad. Y por el otro lado, para los consumidores ecuatorianos, el abrir acuerdos comerciales permite traer en forma mucho más ágil, con menores costos, materias primas, insumos, bienes de capital para la industria y también bienes de consumo para los consumidores del Ecuador. Y por eso es que, Lenin, tenemos esta agenda comercial que ya se ha concretado rápidamente. Tenemos 3 acuerdos comerciales cerrados en los últimos 12 meses, Corea, China, Costa Rica, y seguimos avanzando con 3 más, Canadá, República Dominicana y Panamá, que esperamos abrirlos este año y evidentemente en el camino abrir un acuerdo comercial con los Estados Unidos que también es de altísimo interés. Y eso le quiero preguntar, la delegación de congresistas estadounidenses que visitó el Ecuador a mediados de marzo para estrechar lazos con nuestro país, pero también para contrarrestar la influencia china en la región, indicó luego de su visita a través del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos, Jason Smith, lo siguiente: debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición, incluido el comercio, para contrarrestar la influencia de China en América Latina. Bueno, ministro, ¿cómo se concreta esa intención? ¿Cuáles son las acciones que se van a desarrollar para fortalecer comercialmente a ambas naciones? Lo primero, Lenin, es decirle, informarle a todos quienes nos escuchan, es que el Ecuador tiene una estrategia de apertura comercial muy pragmática. El Ecuador no puede dejar de comerciar con Estados Unidos ni por ningún tipo de presión o ideología política. Tenemos que abrirnos al mundo, así como en el Asia, tenemos que abrirnos con América y con Europa. Y ese es el camino que estamos siguiendo. Ahora, con China ya tenemos negociado un acuerdo comercial. Dentro de un par de semanas, máximo un mes, estaremos yendo a Beijing para firmar ese acuerdo comercial y ratificar todo. Y con Estados Unidos estamos en el camino para lograr un acuerdo comercial. No será un tratado de libre comercio como lo tienen Colombia, Perú, Chile, porque eso se nos pasó el tren de la historia hace cerca de 16, 17 años por razones políticas. Pero en estas reuniones con los congresistas, con los senadores que ha tenido el presidente de la República, se abre una oportunidad de tener un acuerdo parcial que nos permita tener acceso al mercado al menos para el 50% de los productos que vende el Ecuador. Eso es lo que vamos a perseguir y ese es nuestro interés durante este próximo año. Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior, de Inversiones y de Pesca, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Muchísimas gracias, Lenin. Saludos. Y luego de la pausa regresamos con Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. Las fugas que hay que cerrar para que el área petrolera levante cabeza. Ya volvemos. El presupuesto general del Estado tiene dos fuentes de financiamiento básicas: impuestos y petróleo. A eso tenemos que añadirle el endeudamiento, que afortunadamente en los últimos años ha ido descendiendo. Pero resulta que los ingresos petroleros, uno de los pilares del presupuesto general del Estado, estos ingresos petroleros que estaban previstos para el 2023 y que se ubicaban en 3.600 millones de dólares, ya no van a ser tales. ¿Por qué razón? Se lo preguntamos al doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. Buenos días, ministro. Buenos días, Lenín, a usted y a su audiencia. Este año tuvimos dos problemas. El primero, calculamos una producción diaria de Petroecuador y las compañías privadas de 520,000 barriles por día, que debían venir frente a los 490,000 barriles por día del año anterior. Estos 30,000 debían provenir del campo Ispingo, que es una parte del famoso ITT. Lamentablemente, como sucede en la industria petrolera, estas esperanzas de estos 30,000 barriles por día no se dieron. ¿Por qué? El campo no produjo esa cantidad. Primero, un crudo mucho más pesado de lo que se esperaba y demostraban los estudios, una brea literalmente que no fluye hacia los oleoductos, y en segundo lugar, un contenido de agua extraordinario que ahoga los pozos. Entonces, ese campo hay que dejarlo para después, para que vengan compañías con una técnica muy especial y lo manejen. Entonces, estos 30,000 barriles por día no se van a producir. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central han sido realistas y han bajado esta previsión. Ministro, pero tampoco es que estamos en 490,000 barriles diarios, estamos en mucho menos, por 460 y pico aproximadamente, promedio. Exacta. Sí, porque ha habido problemas, hubo problemas de los oleoductos y en segundo lugar problemas sociales en 4 focos, en 4 campos de la Amazonía, que las comunidades nos crearon problemas. Pero la situación ya se está normalizando, ya estos 4 problemas han sido arreglados, en primer lugar. Y en segundo lugar, el precio, que es el otro elemento para calcular el ingreso petrolero, se lo puso en $65 para el año 2023, bajándole del año anterior, que fue $89. Asimismo, esto no lo controlamos, son precios internacionales, bajó el precio a unos 56, $57. Pero la buena noticia, por la decisión de la OPEP y sus socios de reducir producción, sacar barriles del mercado, el precio ha subido y ya estamos por sobre lo presupuestado. Creo que ayer vendimos a $68 el barril y esperamos llegar a los 70. Cerremos este tema, ministro. Entonces, ¿no van a ser 3.600 millones de dólares los que ingresan al presupuesto por concepto de exportaciones de petróleo? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál es la cifra? Yo diría un 10% menos por el problema de la producción, pero en el precio sí vamos a alcanzar, así es que unos 3.200 millones, no va a ser mayor la pérdida. Ahora, ministro, ¿cómo es esto de que cada vez y cuando organizaciones indígenas se toman campos petroleros, provocan daños en infraestructura, incluso atacan a personal de Petroecuador, de las empresas privadas o incluso en la última ocasión a militares, dejando a 2 de ellos heridos? Ellos aducen que la empresa estatal petrolera, que Petroecuador tiene que darles educación, salud, fomento productivo, y que si no responde pues al plan de relaciones comunitarias, entonces ellos simplemente se toman los pozos y afectan al país entero. ¿Hasta cuándo? Sí, es lamentable, ¿verdad? Es una herencia del pasado y esto sucede en todos los países del mundo, que el centro absorbe los recursos y le deja un poco aletargada a la periferia. Aquí el petróleo, tenemos ya 50 años de país petrolero, ha habido un cambio
enorme en la sociedad, especialmente en infraestructura, en edificios, en carreteras, pero más se ha beneficiado las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Ambato. Sin duda, en la Amazonía continúa haciendo falta de todo. Exactamente, usted lo ha dicho, algo ha mejorado, hay la troncal amazónica, hay agua potable, hay escuelas, pero todavía falta para igualarse con el resto del país. Entonces, las comunidades se sienten relegadas y protestan. Lamentablemente, algunas veces, pocas veces, se va de las manos estas protestas. Es la cultura tradicional de algunas etnias de la Amazonía, ¿verdad? Los guarones son guerreros. Fíjese que desde que destruyeron las famosas ciudades de Sevilla del Oro y Logroño en los 1500, han estado viviendo independientemente. Es con la industria petrolera que vuelven a integrarse a lo que conocemos. ¿A cuánto asciende la pérdida, ministro, de esta ejecución de estos actos de cultura tradicional, como usted los califica, a la infraestructura petrolera en estas últimas semanas? ¿Cuánto se perdió? Bien, la cultura tradicional no debería llevar a la violencia, pero bueno, lo que hemos perdido, se calculó, son 500,000 barriles de producción en todos los 4 campos que se suspendió la producción. A $60 estamos hablando de unos 30 millones de dólares, más unos 6 millones de dólares que se han causado daños específicamente en el bloque 16 por pérdida especialmente de instalaciones eléctricas. Así estamos hablando de unos 40 millones de dólares, ministro, lamentablemente. Ahora, resulta que estas situaciones ocurren cada vez y cuando, porque, entre otras razones, nunca se ponen denuncias y evidentemente no hay sanción por parte de la justicia a los responsables ya de los actos vandálicos. Yo no estoy hablando de la legítima protesta, estoy hablando de vandalismo, de daño de instalaciones, de ataques armados. Entonces, incluso la paralización de la producción petrolera, del bombeo de crudo, etcétera. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no hay un sentenciado? Cuando los hechos están allí, son evidentes, están hasta filmados. Usted lo ha dicho, Lenín. No, sí se ponen las denuncias, por supuesto. Petroecuador está en la obligación, ¿verdad?, de un hecho delictivo que le causa daños, el denunciarlo. Pero usted conoce cómo opera la justicia y lamentablemente los jueces quizás son amigos, parientes de la etnia de quienes producen estos actos, y la justicia se tarda demasiado en actuar. Así es que sí se ponen las denuncias, es el problema ya no petrolero, sino judicial, el que causa que no haya unas sentencias rápidas y una sanción ejemplar. Ojalá esta vez, ¿verdad? Porque como usted dice, hubo derramamiento de sangre, los militares que cuidan la frontera sacrificadamente, lo único que quisieron fue disuadir que no ingresen estos manifestantes, y ellos lo hicieron a la fuerza con escopetas de perdigones. Ministro, son soldados. Ya que estamos hablando de plata perdida, ¿cómo se encuentra el tema de la importación de combustibles? ¿Cuánto se está destinando para ese rubro y cuál es el cálculo total para 2023? Tengo entendido que es más que el año pasado. No, Lenín, es un poquito menos, aún así es alarmante, ¿verdad? El año pasado fueron... el año pasado 7.600 millones gastamos en importación de combustible. Este año van a ser más de 6.000 millones. El consumo de diésel es monstruoso, ha aumentado en un 25% de año a año. ¿Por qué? ¿Quién está consumiendo 25% más de diésel? Es el contrabando, no encontramos otra justificación. Si bien hubo algunas semanas que se utilizó más combustible porque por la sequía tuvimos que poner las plantas termoeléctricas que estaban archivadas en funcionamiento, pero eso no justifica un crecimiento tan grande. Así es que tengo que reconocerlo. La diferencia de precios, deberíamos vender a $4 el galón de diésel, como los países vecinos lo vendemos a unos 75. Es invitación para que alguien diga, muy bien, yo compro un galón aquí y lo vendo pasado a la frontera y me haga un gran dinero. Y si está tan claro que se destinan miles de millones de dólares a financiar las actividades de contrabandistas, de mineros ilegales,
¿Por qué no se acelera el tema de la focalización del subsidio a los combustibles? Que lo tienen detenido, que sí, que estamos esperando el informe, que estamos esperando el software. ¿Por qué no le ponen el pie al acelerador y avanzan con ese tema? Usted lo ha dicho, Lenín, esta es una prioridad, que no la maneje el ministerio, la maneja otro ministerio, tenemos los técnicos, el día de hoy me voy a reunir con los señores gasolineros. ¿Por qué? Porque ha sido un diálogo entre los señores indígenas que pidieron y lograron el congelamiento de los precios y la autoridad. Falta un tercer elemento, que son los gasolineros, que van a implementar el sistema de focalización. Así es que le vamos a acelerar, ojalá en el menor tiempo posible se llegue a un acuerdo. Pero también invito a los señores de la CONAIE que vuelvan a las mesas de negociación y lleguemos a un acuerdo. Hay un preacuerdo de qué categorías de consumidores no merecen el subsidio: los que tengan más de 2 automóviles, aquellos cuyo ingreso exceda cierto límite. Así es que hay que acelerar este proceso, ministro. Pero no es solo cuestión del gobierno, también los señores de la CONAIE tienen que volver a la mesa de negociación. Ministro, ¿qué pasa con las inversiones petroleras? Se supone que es un sector estratégico, se supone que es un sector que debería resultarle atractivo a los inversionistas, pero esa plata no llega. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es la crisis política? ¿Es la inseguridad? Los hechos que ocurren en la Amazonía con la toma de bloques enteros lo demuestran. ¿Es esto lo que ahuyenta cualquier interés? Mire, Lenín, básicamente debería ser el momento propicio para atraer la inversión. Primero, internamente tenemos un presidente que da confianza al inversionista extranjero. En segundo, tenemos una crisis internacional de la que debemos aprovechar. En Colombia y en el Perú hay gobiernos que no son tan atractivos y tan amigables como nosotros a la inversión extranjera. ¿Qué ha pasado? Les soy sincero. Petroecuador se ha atrasado en los programas, no ha ofrecido, hay que ofrecer algo al inversionista, ¿verdad? Pero ya se llegó a un acuerdo la semana pasada en un gabinete de inversiones de ofrecer interesantes proyectos. Pero ¿cómo que no han ofrecido nada, ministro? Y el Ecuador Open for Business se han paseado, decía hace un momento el ministro Prado, por 12 países del mundo presentando un portafolio. Allí no había nada petrolero que le resulte interesante a los inversionistas. Así es, muy interesante, pero quien tiene que poner ya el proyecto en el bloque de licitación es Petroecuador y se ha demorado. Hemos tenido problemas. Ayer nombramos ya a un gerente definitivo de Petroecuador luego de 5 intentos, les soy sincero. Lamentable inestabilidad, el ingeniero Ramón Correa, un profesional de petróleos y de minería con un masterado en el Reino Unido, lo hemos nombrado el gerente. Esperamos, es una persona muy capaz, muy dinámica, que adelante estos proyectos. Vamos a ofrecer grandes proyectos. Primero el campo Amistad, para buscar gas. El campo Sacha, que es muy productivo, está en 70,000 barriles por día, puede subir a sobre los 100,000 barriles por día, con inversión y tecnología. En tercer lugar, la refinería de Esmeraldas, ¿verdad? Ese proyecto sí sigue en marcha. Los inversionistas vendrán a hacer una inspección, son más de 2,000 millones de dólares. Así es que quizás ha habido un pequeño desfase, pero estos proyectos siguen adelante. Hay 22 campos pequeños de Petroecuador que se van a ofrecer. El ministerio está sacando una ronda intracampos de campos pequeños, pero todo suma. Así es que en los próximos meses yo creo que ya veremos resultados, licitaciones, y el Ecuador es atractivo para la inversión. Acabo de venir de una reunión petrolera en Houston, en donde veo muchos inversionistas se me acercaron, les gusta el Ecuador, repito, hay un gobierno que ofrece garantías, un gobierno amigable con la inversión extranjera, que se apliquen las leyes, pero tampoco que exista hostilidad. Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. Gracias por acompañarnos, ministro, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Buenos días. Y ya viene más información en Televistazo en la comunidad. Un buen día para todos.